أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الواحد القهار وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما. A la gente del Oriente y a la gente del Occidente, a los judíos que se aferran a Moisés y a los profetas de la Torá, a los cristianos que se aferran a Jesús y a los evangelios, a los musulmanes que se aferran a Muhammad sallallahu alaihi wa alihi y al Corán. Hay un tema que se repite en sus historias y libros, y es que cada vez que uno de los mensajeros fue enviado, la gente lo desmintió, se burló de él y lo rechazó. Jeremías el profeta dijo: soy motivo de burla cada día. Todos se burlan de mí. Los eruditos de la religión, los fariseos y rabinos, los predicadores y sacerdotes fueron los mayores enemigos de los mensajeros de Dios. Como dijo Jesús alayhi salam: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que quieren entrar. Y cuando los árabes se burlaron de Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala dijo: nunca viene a ellos un mensajero sin que se burlen de él. Y nada ha cambiado hoy. Los 12 imames alayhi salam advirtieron y dijeron: cuando el imam al-Mahdi alayhi salam emerja, no tendrá enemigos más claros que los eruditos religiosos. El imam al-Sadiq alayhi salam dijo: si el que se levanta, el Qa'im, emerge, no habrá nada entre él y los árabes y los persas salvo la espada. Y los imames también dijeron que el Mahdi vendrá en una época en la que no quedará nada del Islam salvo su nombre y no quedará nada del Corán salvo su escritura. La gente se llamará a sí misma musulmanes, pero serán lo que más alejado esté de ello. Oh gente, no dependan de estos eruditos que no obran, ni de estos falsos profetas para guiarlos a la verdad. No dependan de estos eruditos y predicadores de la religión que Jesús llamó serpientes para guiarlos a la verdad. No dependan de estos eruditos que Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam llamó las peores criaturas bajo el cielo. Rechácenlos y rebélense contra ellos. Ellos son enemigos de Dios y de su mensajero. Ellos son los asesinos de los profetas, de los mensajeros y de los imames. Las religiones institucionalizadas están controladas por el diablo, y yo estoy tratando de liberarlos. Estas serpientes y víboras los han desviado tanto y los han llevado tan lejos de la esencia de la religión que ustedes ya ni siquiera saben de qué se trata su fe. Los judíos imaginan que se trata de cumplir los rituales y los mandamientos de la Torá. Pero ¿de qué les sirvió eso cuando Jesucristo, su Mesías, vino a ellos y ellos se lo entregaron a los romanos para crucificarlo? ¿Y ahora qué? Se han quedado sin un Mesías, sin un profeta y sin un mensajero, sin un rey designado divinamente y sin un juez santo por 2000 años. De hecho, el único Mesías que Israel sigue hoy en día es un falso Mesías, Estados Unidos. Es Estados Unidos quien defiende a Israel, no Dios. Y es el sistema democrático americano el que Israel sostiene, no las leyes de Dios ni su sistema. Dios ha apartado su rostro de ellos porque ellos apartaron su rostro de Él al rechazar a Jesús. ¿Debería ahora volverme judío y seguir a los rabinos y eruditos del judaísmo? No. Jesús dijo sobre ellos: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos y decís:
Si nosotros hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en derramar la sangre de los profetas. Así que dais testimonio en contra de vosotros mismos que sois hijos de los que asesinaron a los profetas. Llenad pues la medida de la culpa de vuestros padres. Serpientes, camada de víboras, ¿cómo escaparéis del juicio del infierno? Los cristianos imaginan que toda su fe se basa en creer que Jesús murió por nuestros pecados. Dicen que eso es suficiente y eso es todo. ¿Debería yo imaginar que Jesús, alayhi salam, dejó a los cristianos sin pastor? Cuando la Biblia dice, ay del pastor inútil que abandona el rebaño. ¿Deberíamos creer que ningún profeta vendría después de Jesús cuando Él mismo dijo, por eso yo les voy a enviar profetas, sabios y maestros? Algunos de ellos ustedes los matarán y crucificarán. A otros los azotarán en sus sinagogas y los perseguirán de pueblo en pueblo. Si la religión se hubiera completado con su crucifixión, ¿para qué enviar a más profetas y sabios y maestros? Si la religión se hubiera completado con su crucifixión, ¿para qué necesita regresar? ¿Deberíamos simplemente entregarle el mundo a las fuerzas del mal, de la oscuridad y de la guerra? ¿Del derramamiento de sangre? ¿Y creer que Jesús solo vino para el más allá? Si Jesús vino solamente para morir en la cruz, ¿por qué entonces oró a Dios para que le apartara esa copa? Si el reino de Jesús no es de este mundo, entonces ¿por qué regresa otra vez? ¿Debemos entonces permitirle a Satanás que gobierne el mundo mientras tanto? Los predicadores les están mintiendo. Jesús, alayhi salam, siempre tuvo sucesores para guiar a su iglesia, empezando por Simón Pedro. Jesús sí envió a otro profeta. Su nombre fue Mohammed, el mensajero de Allah. Los verdaderos cristianos lo esperaban, lo reconocieron y lo siguieron. Es por eso que Bahira, el monje cristiano, reconoció a Mohammed. Y Waraqa ibn Naufal, el erudito cristiano, reconoció a Mohammed. Y Salmán el persa aceptó a Mohammed. Y el rey cristiano de Etiopía, Najashi, aceptó a Mohammed. Y los cristianos de Najrán aceptaron a Mohammed, por nombrar solo a algunos. Sin embargo, ustedes siguen a un falso profeta llamado Pablo. Pablo, que nunca conoció a Jesucristo, que mató a cristianos, que luchó contra Pedro y los discípulos, que los llamó hipócritas, que cambió las leyes de Jesús y mandó y ordenó la obediencia a los tiranos. Pablo, que escribió la mitad de la Biblia e inventó la versión moderna del cristianismo. ¿No me creen a mí porque dicen que soy musulmán? Vayan y pregúntenle a los rabinos judíos. Vean lo que ellos dicen sobre Pablo y sobre cómo corrompió la Biblia hebrea y tergiversó sus versículos. Los cristianos tienen miedo de mirar el Corán o el mensaje del Islam por culpa de Pablo. Después de todo, fue Pablo el que dijo, si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otro evangelio diferente del que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. ¡Qué curioso! Que un hombre que persiguió a los cristianos y los mató y que nunca conoció a Jesús escribiera la mitad de la Biblia y luego advirtiera contra cualquiera que predicara un mensaje diferente al suyo. Cristianos, yo les digo lo que mi antepasado, el Imam al-Ridha alayhi salam, le dijo a los cristianos de su época. Confirmo la fe en Jesús y en su libro, y en todo lo que él informó a su nación, y en todo lo que aceptaron los apóstoles. Soy un incrédulo en todo Jesús que no acepte la profecía de Mohammed sallallahu alaihi wa alihi y su libro, el Corán. El Jesús que no reconoce a Mohammed es el Jesús de Pablo. El Jesús de Pedro y de los apóstoles dio buenas noticias sobre la llegada de un consolador y de profetas por venir. Y sepan que hay un lugar en el infierno llamado Pablo. Y Mohammed, Jesús, Moisés y todos los profetas y mensajeros vinieron con una sola misión y un solo mensaje,
que Dios es uno y que la adoración a Dios pasa por la aceptación y la obediencia al mensajero divinamente designado de cada época. Por eso Muhammad sallallahu alaihi wa alihi dijo: aquel que muere sin conocer al imam de su época, muere la muerte de la ignorancia. Y por eso el Corán dice: y no enviamos a ningún profeta ni mensajero, sino para que fuese obedecido. El mensajero divinamente designado de esta época es el imam al-Mahdi alayhi salam, Muhammad ibn al-Hasan al-Askari alayhi salam, y yo soy un mensajero enviado por él en esta época. Pero lamentablemente, los musulmanes hoy se han desviado muchísimo y se han alejado muchísimo de la esencia del Islam. En verdad, como dijo el profeta sallallahu alaihi wa alihi, las naciones pronto se convocarán las unas a las otras para atacarlos, tal como la gente se invita los unos a los otros a compartir su plato. Alguien preguntó: ¿será porque seremos pocos en número en aquella época? Él respondió: no, seréis numerosos en aquella época, pero seréis como la escoria y la espuma que arrastra un torrente. Allah quitará el temor hacia ustedes del corazón de sus enemigos y pondrá una debilidad en vuestros corazones. Alguien preguntó: oh mensajero de Allah, ¿qué es esa debilidad? Él, sallallahu alaihi wa alihi, respondió: el amor por el mundo y el odio por la muerte. Eso es porque ustedes han abandonado a los sucesores de Muhammad y abandonaron su testamento y han escuchado y obedecido a sus eruditos. Es porque eligieron a sus propios gobernantes y líderes en lugar de los gobernantes y líderes designados por Dios, los 12 imames y los 12 Mahdis. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, en su lecho de muerte, escribió un testamento y dijo: si se aferran a este testamento, nunca se extraviarán. En el testamento, él mencionó los nombres de los sucesores que debían heredar el gobierno y el liderazgo de la umma islámica después de él. Eran 12 imames, empezando por el imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam y terminando con el imam al-Mahdi, Muhammad ibn al-Hasan al-Askari alayhi salam, y luego vienen 12 Mahdis. Los primeros 3 son Abdullah, Ahmed y al-Mahdi. Musulmanes, yo soy Abdullah y os invito a la obediencia al testamento del profeta Muhammad. Solo un hombre de la familia de Muhammad puede traer la paz al Medio Oriente. Oh judíos, cristianos y musulmanes, escúchenme y vean si están en desacuerdo. Yo deseo detener toda forma de guerra, lucha y asesinato. Deseo que haya paz y prosperidad para todos. Deseo terminar con la jizya, los impuestos a los no musulmanes. Permitirle a cada fe la absoluta libertad de religión. Deseo que los seguidores de la Torá sean gobernados por su Torá y la gente de los evangelios sean gobernados por sus evangelios y la gente del Islam sea gobernada por el Corán. Y deseo que los huérfanos y las viudas crezcan sin miedo. Deseo detener el asesinato de inocentes y prohibir toda cruzada y toda yihad. Deseo que la humanidad esté primero. No he venido por mí mismo. He sido enviado por mandato del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi y de Jesús alayhi salam y de Elías alayhi salam para invitar a la gente a un nuevo pacto. Quien quiera que lo acepte, bien. Quien no lo acepte, también. Aquello a lo que los estoy llamando es mejor que aquello por lo que ustedes están luchando. Los estoy llamando hacia Dios, a sus mensajeros y a la obediencia de su ley. Si dudan de mí o de lo que digo, yo no les pido que me sigan ciegamente. Les digo que vuelvan a Hashem si son judíos. Si son cristianos, que oren y le pregunten a Jesús. Si son musulmanes, vayan y pregúntenle a Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Acaso no afirman todos tener a Dios con ustedes? Vayan y pregúntenle con sinceridad al Creador. ¿Está mintiendo este hombre o no? ¿Acaso no dijo Dios en el Tanaj que responder antes de haber escuchado es necedad y vergüenza? ¿Acaso no dijo Jesús: no juzguéis por la apariencia, sino juzgad con juicio justo? ¿Acaso no dice Allah en el Corán: oh creyentes, si un malvado viene a vosotros con una noticia, verificadla, no sea que por ignorancia dañéis a un pueblo y luego os arrepintáis de lo que habéis hecho? Le pido a Allah subhanahu wa ta'ala, al Espíritu Santo, a Jesús, a los profetas y mensajeros y a los arcángeles arriba, que testifiquen en mi favor y que le muestren a la gente una señal de que soy sincero y de que realmente soy quien digo ser. Si lo soy, te pido que guíes a la gente hacia la verdad, que nadie tiene derecho a designar un líder excepto tú. Guíalos y muéstrales que son culpables y cómplices de los actos de los líderes que eligen y votan en las urnas.
Muéstrales que estos líderes son malvados. Dales una señal en la tierra, oh Señor. Pon en evidencia alguno de estos eruditos malvados o líderes mundiales y haz que sea un escándalo público o haz que uno de ellos muera inesperadamente para que esta gente pueda creer. Dales una señal en los cielos que les deje los cuellos estirados hacia el cielo para que puedan creer. Dales una señal en ellos mismos y otórgales sueños o dales señales en sus vidas que verifiquen que he dicho la verdad. Oh Señor de señores y Rey de reyes y Dios de dioses, envía tu paz y bendiciones sobre Mohammed y la familia de Mohammed y concédenos la victoria sobre los pueblos incrédulos.